Buenos días. Buenos días. ¿Cómo están? ¿Cómo les ha ido con los problemas de la tarea, el cuestionario, los temas? Díganme si tienen algún comentario, alguna pregunta. Si hay algo que revisar. Recuerden ustedes que vimos los 3 teoremas de isomorfismo. Y bueno, ese tema es conveniente en el sentido de que con ese tema estudiamos los conceptos de todo el curso hasta este punto. Recuerden que en los teoremas de isomorfismo están involucrados los conceptos de grupo, de subgrupo normal, de grupo cociente, de homomorfismo, de isomorfismo. ¿Ok? Entonces, digamos que ustedes pueden hacer una autoevaluación si hasta este punto entienden bastante bien los 3 teoremas de isomorfismo, sobre todo el primero, que es el más importante, si se acuerdan qué dice exactamente con precisión y si entienden todas las demostraciones, ya estamos del otro lado. ¿Ok? En la tarea, que por cierto pocos la entregaron, era para ayer y entregaron muy pocas personas, entonces no sé si quieran comentar algo sobre eso. En esa tarea, pues ya se incluyen aplicaciones, sobre todo del primer teorema de isomorfismo. ¿Sí? Entonces, bueno, ahí, sobre todo, no hay que resolver los problemas eh, escribiendo la demostración directamente de lo que dice, que en general lo que piden pues es demostrar que hay un isomorfismo entre 2 grupos. Entonces, no hay que dar el isomorfismo, probar que está bien definido y demás, ¿no? Sino aplicar el teorema de isomorfismo. Es decir, dar un homomorfismo adecuado, que tenga un dominio adecuado, una imagen adecuada, y un núcleo, de tal manera que al hacer el cociente, eso sea isomorfo a la imagen. Y entonces ya, no tienen que hacer nada más. Son demostraciones relativamente cortas. ¿Ok? Entonces hay que saber aplicar eso. Bueno, no sé si algún comentario que tengan por ahí. Lo que vamos a comenzar tiene que ver con lo anterior en el sentido de que seguimos estudiando homomorfismos. Pero ya está más bien enfocado al tema de permutaciones, que no es un tema nuevo porque lo vimos al principio del curso, era uno de nuestra lista de ejemplos que teníamos al principio. Uno de esos ejemplos eran precisamente los grupos de permutaciones y nos centramos en permutaciones finitas. Entonces, bueno, a ver, recordamos para ir entrando en materia. Entonces aquí vamos a recordar. Recuerden ustedes que, aunque vimos las permutaciones sobre un grupo finito, yo puedo considerar un conjunto cualquiera. Entonces, cuando digo un conjunto, puede ser finito, puede ser infinito, es un conjunto cualquiera. Aquí, de hecho, puedo escribir la palabra cualquiera nada más para recalcar, aunque no es necesario ponerla. Si yo digo es un conjunto, pues ya está abierto a cualquier posibilidad. Entonces, se define el grupo, bueno, ya de una vez voy a decir que es el grupo de permutaciones. Y es el grupo de permutaciones sobre el conjunto X. Entonces, recuerden que lo hemos puesto con una S, es tradicional en los textos ponerle S, y el subíndice X, es decir, en vez de subíndice N, como hacíamos con S3, S4, ¿se acuerdan ustedes? Las permutaciones, en el caso de S3, que eran justamente las simetrías sobre el triángulo, y en el caso de S4, pues eran todas las posibles permutaciones sobre el
cuadrado, sobre los vértices del cuadrado. En ese caso tenemos conjuntos finitos, pero en este caso no necesariamente, y lo que hacemos es mencionar al conjunto. Pero es exactamente lo mismo, ¿no? Es decir, son las funciones que van de x en x que son biyectivas. Esos son los elementos. Es decir, recuerden ustedes que eso es una permutación sobre x, ¿no? Es decir, recuerden ustedes que la definición que teníamos sobre una permutación, pues es justamente eso, ¿no? Una permutación sobre x no es más que una función biyectiva. Una función biyectiva que va del conjunto en sí mismo. Una función de x en x que es biyectiva. ¿Ok? Aquí hay que entonces ser muy precisos, ¿verdad? Porque hemos visto homomorfismos y los homomorfismos son funciones, pero no hay que confundir, ¿no? Hay que eh, captar exactamente la situación, cómo está definida la situación. Por eso es muy importante la anotación, es muy importante saber leer y saber escribir todo lo que se expresa en matemáticas, ¿verdad? Entonces, recuerden, un homomorfismo, que es el tema que acabamos de ver, es una función entre dos grupos que respeta las operaciones del dominio y del codominio, que preserva, que respeta, que abre, es decir, como ustedes lo quieran decir, pero ya saben ustedes lo que es un homomorfismo. Bueno, cuando yo estoy escribiendo esto en este momento, vean lo que dice con precisión, es una función biyectiva de un conjunto en sí mismo. El conjunto no es para nada un grupo, es un conjunto, ¿ok? Aquí yo no tengo operaciones adentro, es un conjunto vil, como dicen. Pues nada más los elementos, un conjunto con sus elementos, no tiene operación necesariamente. Es un conjunto, ¿sí? Un conjunto cualquiera. Y esta es una función. Por supuesto, si este no es un grupo, si no tiene operaciones, pues no tiene ni siquiera sentido decir que la función respete las operaciones. Entonces, lo único que tengo es un conjunto y una función sobre sí mismo que sí es biyectiva. Entonces, esto sí es una permutación. ¿Ok? No importa que el conjunto sea infinito, el conjunto pueden ser los números naturales o pueden ser los números reales. ¿Ok? Con tal de que la función sea biyectiva. Recuerden ustedes que sea biyectiva, pues quiere decir que es inyectiva y suprayectiva, ¿no? O sea, eso ya lo sabemos. Ya sabemos que biyectiva quiere decir que es inyectiva y que es suprayectiva. ¿Con qué definiciones? Con las definiciones tradicionales de función inyectiva y suprayectiva. Función inyectiva, que dos elementos distintos van a dar a dos elementos distintos. Función suprayectiva, que todo elemento del codominio proviene de alguien. Eso es todo. Entonces es una función biyectiva de un conjunto en sí mismo y es una permutación. Observen que el codominio tiene que ser igual al dominio. ¿Ok? Entonces es una permutación. Una vez que tenemos una permutación, entonces echamos todas esas permutaciones a un conjunto, a una bolsa. Ahí está. Si yo estoy escribiendo aquí el conjunto, ¿y a qué le voy a echar a ese conjunto? Pues van a ser funciones que sean biyectivas, es decir, permutaciones. Entonces, son permutaciones, ¿sí? Y es un grupo, ¿ok? La información es que todo esto ya lo vimos, ¿eh? Pero estoy repasando. Entonces, recuerden que Sx es un grupo con la composición, ¿sí? Es un grupo, en efecto, es un grupo con la famosa, conocida composición de funciones. ¿Ok? Si todos los elementos de ese X son funciones de X en X, pues entonces puedo componer fácilmente dos de estas funciones, puesto que el dominio y el codominio es el mismo, entonces las puedo componer sin mayor problema. Y además la composición me sale biyectiva. ¿Ok? Entonces, es un grupo, tiene una operación cerrada, o sea, noten ustedes, la composición la puedo considerar, pues como es una operación binaria, es decir, del conjunto cruza el conjunto en el conjunto. ¿Qué estoy diciendo aquí abajo? Estoy diciendo que si yo compongo dos elementos de Sx, es decir, dos funciones f, g, que sean biyectivas, obtengo una función
que va de X en X y que es biyectiva. ¿Ok? Bueno, y además tiene un neutro, que es la función identidad, la composición es asociativa, y cada elemento tiene un inverso, porque es biyectiva la función, pues entonces tiene su función inversa. ¿Ok? ¿De acuerdo? ¿Todo claro? ¿Sí? Ok, entonces aquí tenemos estos grupos de permutaciones. Nosotros habíamos trabajado nuestros ejemplos, recuerden ustedes, ¿no? O sea, nuestros ejemplos eran S2, S3, etcétera, ¿no? Sn en general, ¿sí? Pero también podríamos añadir, entonces, por lo tanto, bueno, y además ya saben ustedes que todos estos ejemplos tienen cierto orden, ¿no? O sea, aquí el orden de S2, pues es 2 factorial, el orden de S3 es 3 factorial, que es 6, etcétera, ¿no? El orden de Sn es n factorial, ¿ok? Pero también podríamos poner, pues, S de los naturales, ¿por qué no? O S de los reales. Es decir, podemos poner aquí cualquier conjunto, el conjunto que ustedes quieran. Claro que cuando es infinito, entonces, en este caso, el orden de S, los naturales, pues es infinito, simplemente decimos infinito. Cuando hablamos del orden de un grupo, no distinguimos la cardinalidad, simplemente decimos el orden es infinito. Cuando ya hablamos de cardinalidad, pues entonces ya nos metemos al detalle de que Cantor, les dije, les mencioné en alguna de las clases a Georg Cantor, que vivió hace más de 100 años, bueno, 120 años o más, y alrededor de hace 120 años descubrió la teoría de los conjuntos y de los cardinales transfinitos, y descubrió que había varios cardinales infinitos, y que el cardinal, por ejemplo, de los naturales no es el mismo que el de los reales. Pero en el caso de los grupos, simplemente vamos a decir, el orden es infinito, no vamos a distinguir. Si estamos calculando la cardinalidad, pues entonces sí, ya nos pondríamos a ver qué cardinalidad tiene ese de los naturales, qué cardinalidad tiene ese de los reales. Y de hecho, así como en el caso finito, las cardinalidades de los grupos de permutaciones van creciendo bastante porque hay que calcular el factorial, ¿no? Van creciendo estos números. En el caso transfinito también, el cardinal de de hecho, no es el mismo que el de los naturales, sino que crece. De hecho, es igual a la cardinalidad del continuo. Pero bueno, eso ya es otra historia. Aquí nada más vamos a distinguir que son infinitos. Bueno, eso nada más se los platico porque la definición nos permite poner aquí cualquier conjunto. ¿Ok? ¿Hasta aquí vamos bien? Sí, 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 ¿buen orden? ¿Por ahí? ¿Preguntas? Sí, hasta ahí todo bien, profe. ¿Perdón? ¿Todo en Que orden? hasta ahí todo bien. Ujú. Muy bien. Ok, ahora, fíjense, vamos a elaborar un poquito la situación. ¿Ok? Ahora vamos a suponer que este conjunto X, que yo escribí aquí, este conjunto X, vamos a suponer ahora que es un grupo. ¿Sale? Entonces, vamos aquí a cambiar otra vez al color. Ahora, en particular, acuérdense que se trata mucho de este curso, y de hecho en todas las matemáticas se trata eso de que yo llamo nada más para que se acuerden, para que sea un poco divertido ir de Platón a Aristóteles y de Aristóteles a Platón, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, nos fuimos a Aristóteles, aquí estábamos en un nivel platónico, y vamos a bajar un poquito, no tanto a los ejemplos. De hecho, estos ejemplos, bueno, pues es tomando un conjunto cualquiera, ¿no? Pero vamos a poner en particular, si G es un grupo, vamos a suponer que G es un grupo, entonces, pues tenemos también, ¿por qué no? Aunque G sea un grupo, pues tenemos este grupo, ¿no? El grupo de permutaciones sobre un grupo. ¿Qué hacemos ahí? Pues nos olvidamos un poquito de la operación que hay aquí adentro y simplemente tomamos el conjunto de los elementos que están en el grupo, sin problema, ¿no?
nos olvidamos un poquito. Es decir, podríamos poner pues SZ o podríamos poner algo tan raro como vamos a poner aquí ejemplo, eh, ejemplos. O sea, podríamos poner S de los cuaternios o S de ZN. Fíjense, en este caso, fíjense cómo S de los cuaternios, aquí nada más, vamos a mover esto un poquito para acá. Fíjense cómo S de los cuaternios, en realidad, pues es como decir, no estoy cambiando nada, es como decir S8, ¿verdad? Porque aquí lo que me importa son las permutaciones entre estos 8 elementos que están aquí. Ya saben que los cuaternios son IJK más menos 1, más menos I, más menos J, más menos K. Es decir, son 8 elementos. Pues es como si dijera S8. En realidad no voy a usar la operación de Q, ¿sí? Y S de ZN, pues es como decir SN. ¿Ok? En realidad no estoy agregando nada más. Si nada más estoy considerando ese G, pues es el conjunto que me sirva para definir las permutaciones. En realidad no me importa cómo se llamen sus elementos. Lo que me importa tal vez es que son 8 elementos, que son n elementos y que estoy definiendo funciones biyectivas entre esos elementos, no importa cómo se llamen. ¿Ok? Pero sí podríamos considerar, o sea, lo que además podemos considerar, vamos a considerar, consideremos el siguiente conjunto. Bueno, antes que eso, déjenme escribir una definición para, nada más para saber qué es lo que le vamos a echar a ese conjunto. Entonces, nada más una definición. ¿Qué cosa es dado un grupo? Vamos a partir de un grupo, como había dicho hace poquito tiempo, dado un grupo G, un automorfismo. Vamos a definir lo que es un automorfismo, ¿no? Que es justamente como se llama nuestro tema. Un automorfismo sobre G, simple y sencillamente va a ser un isomorfismo, donde tanto el dominio como el codominio es G. ¿Ok? Es decir, en particular es una permutación. Ojo, un automorfismo sobre G, así se dice, sobre el conjunto que hace el papel de dominio y codominio, pero en este caso no solamente es un conjunto, es un grupo. Un automorfismo sobre G en particular es una permutación. Sobre G, ¿verdad? Fíjense la diferencia, o sea, un automorfismo se parecen mucho, ¿no? Pero un automorfismo es un isomorfismo, es decir, es un homomorfismo biyectivo, ¿sale? Y una permutación nada más le pedimos que sea biyectiva, no que sea un homomorfismo, porque pues no necesariamente el dominio y el codominio es un grupo en general, pues es un conjunto cualquiera. Ahora, si además es un grupo, podríamos pedir que además sea homomorfismo. Y entonces se tiene un isomorfismo que como el dominio y el codominio es el mismo, entonces se llama automorfismo. Otra vez las raíces griegas. Auto, pues es como automóvil, como autoservicio, ¿ok? Es que uno mismo hace las cosas, ¿no? O sea, que el coche se maneja, bueno, eso es una definición un poco rara, ¿no? Porque una persona maneja el coche, ¿no? Pero pues, le llaman automóvil porque cuando lo inventaron, pues les dio la sensación de que era una máquina, pues que iba ahí sola. Bueno, sí, había una persona que tenía que manejarlo adentro, pero pues, si ustedes lo veían de lejos, pues era una máquina que ahí como que iba por sí misma, ¿no? Entonces, por eso le llamaron automóvil. Pero la raíz lo que quiere decir es que es por sí mismo. Entonces, bueno, aquí la referencia pues es que el dominio y el codominio es el mismo. Entonces, es como si si dibujamos esto con un diagrama de Venn,
Es como aquí tener el grupo G y el isomorfismo es del grupo en sí mismo. ¿Ok? Pues por eso es lo de auto. Bueno, entonces ahora sí podemos considerar, con lo que iba a escribir, el siguiente conjunto. Entonces vamos a llamarle A de G. Simplemente vamos a escribir, bueno, de hecho la A es un poco garigoleada. Bueno, la notación. Vamos a considerar ahora los automorfismos. No nada más las funciones biyectivas, sino los automorfismos. En otras palabras, lo que podemos observar es que este conjunto entonces consta de algunos elementos, o sea, esto está contenido aquí, ¿verdad? Fíjense ustedes, porque los elementos del conjunto que acabo de definir son en particular, por eso está el ojo de arriba, estos de aquí en particular son permutaciones, ¿ok? Es como si aquí rápidamente pusiera aquí una flechita que dijera automorfismo implica permutación. Todo automorfismo es una permutación, porque al automorfismo le estamos pidiendo más cosas, no solamente que sea biyectivo, sino que sea un isomorfismo, o sea, que sea un homomorfismo. Entonces, por eso se da esta contención. Los elementos de este conjunto están contenidos en este conjunto. ¿Sí? Y la afirmación que vamos a hacer es que de hecho, o sea, la afirmación, o si quieren ustedes lo ponemos como proposición, es que ese conjunto de automorfismos es un subgrupo del grupo de permutaciones. Recuerden ustedes que este símbolo es lo que quiere decir, ¿sí? O sea, bueno, primero que nada, pues, bueno, vamos a hablar del conjunto de automorfismos. El conjunto de automorfismos es un subgrupo. Es un subgrupo y por lo tanto es un grupo en sí mismo. Es un subgrupo del grupo de permutaciones sobre G. ¿Sí? Entonces se complica un poquito la situación porque entonces ya vamos a tener, bueno, ya aparece el grupo G y luego el grupo de permutaciones, que también es un grupo, y luego adentro hay otro grupo. ¿Sí está claro? O sea, es decir, fíjense ustedes, a ver, vamos a tratar de poner esto con un diagrama. O sea, por un lado tenemos el grupo G, ¿sí? Aquí están sus elementos como puntitos. Ese grupo G no importa que sea finito o infinito. Pero luego lo que vamos a hacer es considerar las permutaciones, es decir, las funciones biyectivas que se ven así como estos rizos, ¿ok? Entonces, solamente las biyectivas, ahí están las biyectivas, que van de G en sí mismo. Algunas de esas biyectivas van a ser homomorfismos, son menos, ¿sí? Bueno, aquí voy a poner algunas. Estos van a ser los homomorfismos biyectivos, es decir, los isomorfismos, o bien automorfismos, ¿sí? Acuérdense, lo de auto es que va de G en G. Entonces, si ya estoy en el caso de G en G, pues ya nada más me refiero a que es un homomorfismo biyectivo, es decir, un isomorfismo que va de G en G. ¿Sale? Entonces, los automorfismos, ahora puedo hacer aparte un diagrama de Venn, ahí está, donde dibuje las permutaciones sobre G. Entonces aquí los puntitos que voy a poner aquí van a ser
estas flechitas, cada puntito representa una flechita, ¿ok? Bueno, si quieren pueden poner aquí flechitas chiquitas, pero bueno, vamos a ponerlo así como puntitos. Cada puntito es una de estas flechas que van de G en sí mismo. Y luego vamos a dibujar adentro de ese, aquí adentro están los automorfismos. Los automorfismos de G. Estas que están aquí adentro son estas flechitas amarillas que son automorfismos, que en particular son permutaciones, son funciones biyectivas. ¿Sí queda clara la situación? Entonces, por eso no confundirse, hay dos niveles de grupos. Aquí tengo un grupo con su operación, ¿sí? Pero aquí tengo otro grupo cuyos elementos son las funciones biyectivas, es decir, las permutaciones, y adentro de ese grupo, ahora es lo que vamos a demostrar, tengo otro subgrupo, tengo un subgrupo que va a resultar ser un grupo en sí mismo, pero es un subgrupo del grupo de permutaciones. ¿Sí queda claro el panorama general? Entonces vamos a demostrar esta situación, ¿sale? Y entonces tienen ustedes que tener, aquí el reto es tener cuidado con pues, no confundirse, es decir, ubicar perfectamente dónde está cada ingrediente, ¿ok? ¿De acuerdo? Entonces, lo que vamos a ver es que, bueno, aquí entonces noten ustedes que aquí tenemos G es un grupo, ¿sí? O sea, el G es un grupo, pero también tenemos este grupo, donde la operación ya es otra cosa, ya es la composición. Y lo que vamos a ver, pues es que también este va a ser un grupo. Eso no lo hemos visto, pero se demuestra fácilmente porque como está dentro de un grupo, vamos a demostrar que es un subgrupo. ¿Cómo? Pues con las tres condiciones. La 1, la 2 y la 3, si se acuerdan, ¿no? ¿Qué condiciones? Las condiciones justamente para ser subgrupo. ¿Ok? La 1, la 2 y la 3. La 1, ¿qué cosa? Que esté el neutro. ¿El neutro de quién? De este grupo, porque lo estamos ubicando adentro de este grupo. Porque ya demostramos, ya nos dimos cuenta de que hay una contención. Ahí está la contención. ¿Por qué se da la contención? Porque todo automorfismo es una permutación. Aquí está. ¿Por qué todo automorfismo es una permutación? Ah, pues porque al automorfismo le pides en particular que sea una función biyectiva. ¿Sí va bien? Entonces, por eso se da esta contención. Entonces, pero hay que recordar cuál es el neutro del grupo de arriba. ¿Cuál es el neutro de este grupo? O sea, aquí debe haber un elemento bien distinguido, ¿no? ¿Dónde está? Aquí, por ejemplo. ¿Cuál es el elemento distinguido de este grupo de permutaciones? Digan ustedes. ¿Cuál es una función biyectiva distinguida de G en G? Sería como la identidad que deja todos los elementos donde están. Exactamente, es la identidad. Entonces, la identidad es una función biyectiva, por supuesto, pero más que eso, la identidad resulta ser un isomorfismo, ¿no? Pues la identidad, así le ponemos, ¿no? La identidad de G en G. La identidad de G en G ya habíamos visto, de hecho es un isomorfismo, ¿sí? Porque ya sabemos que es biyectiva y es un homomorfismo, claramente es un homomorfismo, ¿no? No hay que hacer nada para ver qué es homomorfismo, pues es la identidad. Entonces, por supuesto que la identidad aplicada a X por Y, pues es X por Y, ¿no? O sea, es la identidad aplicada a X por la identidad aplicada a Y, no, no hay nada que demostrar, es claramente un isomorfismo, ¿ok? Además de ser biyectiva, es un isomorfismo, es decir, es un automorfismo. Auto es porque va de G en G, ¿ok? Entonces ahí está la identidad. Entonces eso ya me da la primera condición, ¿sí? Ahora, la segunda condición es que sea cerrada la operación. Entonces, vamos a considerar dos elementos. ¿Cómo les llamo a esos dos elementos? Pues les llamo F y G porque son funciones. Ok, vamos a mover, bueno, vamos a borrar ahorita lo escribo. Entonces, si F y G son dos automorfismos de G en G, entonces
la composición, vamos a poner que primero aplicamos F y luego G. La composición también está aquí, ¿verdad? ¿Esto por qué? Porque la composición de dos automorfismos, acuérdense, automorfismo es como si dijeran isomorfismo de un grupo en sí mismo. También es un automorfismo. ¿Sí están de acuerdo? O sea, digamos, si ustedes ubican a F de G en G y a G minúscula de G mayúscula en G mayúscula, entonces esta composición, bueno, ya sabemos que si F y G son funciones biyectivas, eso ya lo sabemos, ya lo podemos utilizar. Entonces la composición también es biyectiva. Ahora, si esto es un ejercicio de un curso previo, pero lo pueden recordar fácilmente, ¿no? Entonces, si en particular, si son inyectivas, la composición es inyectiva. Si son superadictivas, la composición es superadictiva, ¿no? Es muy sencillo, ¿verdad? O sea, por ejemplo, que sean inyectivas es tomar un elemento acá, suponer que, perdón, tomar dos elementos, digamos X y Y, suponer que la composición de esos dos elementos es igual, ¿ok? Y luego pues usan que G es inyectiva, entonces obtendrían que F de X es igual a F de Y, y luego usan que F es inyectiva, entonces ya obtienen que X es igual a Y. Y luego que es suprayectiva es, toman un elemento del codominio, pues como G es suprayectiva, existe uno de acá que va a dar a él, y como F es suprayectiva, existe uno que va a dar a este. Y entonces, este elemento es tal que al aplicarle la composición va a dar al que tomaron originalmente. ¿Ok? Bueno, así se prueba que la composición de dos biyectivas es biyectiva. Y además, si F y G son homomorfismos, entonces la composición es homomorfismo. ¿Verdad? Eso yo creo que ya lo habíamos hecho, ¿no? Pues eso simplemente es la composición. Se lo aplico a X por Y. La composición, se la aplico a X por Y. Entonces, ¿cómo se define la composición? Pues es G de F de XY. Es primero aplicar F y luego G, ¿no? ¿Ok? Pero luego aquí uso que F es homomorfismo, entonces separo. Ahí está, F es homomorfismo. Y luego uso que G es homomorfismo. ¿Ok? Entonces separo. Ahí está. ¿De acuerdo? Acuérdense que no distinguimos entre la operación en, bueno, es la misma, en este caso es la operación en G, ¿no? Aquí sí el dominio y el codominio es el mismo, entonces es la operación en G y cuando aplico F también es la operación en G y aquí sigue siendo la operación en G mayúscula, ¿sí? Entonces, bueno, pues esto claramente es GOF aplicado a X multiplicado por GOF aplicado a Y, ¿ok? ¿Sí se entiende? Vamos a mover esto para acá. ¿Vale? ¿Sí? ¿Se entiende cada paso? O sea, esto que puse aquí, esta afirmación que está acá, la demostración de esto es esto. ¿Sale? Porque ¿qué es lo que tengo que hacer? Pues tomar dos elementos arbitrarios de ¿dónde? De G. ¿Sí? Aquí los elementos X y Y son elementos de G. ¿Ok? Entonces es aplicar la composición al producto. Y vean ustedes, esta es la definición de composición, ¿no? De aquí para acá estoy
Estoy aplicando cómo se define la composición de funciones. Eso ya lo sabemos, ya no lo tenemos que definir en teoría de grupos, porque ya lo sabemos en cualquier área de las matemáticas, en particular, por ejemplo, en cálculo, en álgebra lineal, en cualquier área, pues ya se sabe lo que es una función y cómo se componen dos funciones y cómo se define la composición de dos funciones. Ok, entonces esta es la definición de composición. Y aquí vean ustedes que lo que abrí nada más es lo que está dentro, que usamos, que F es homomorfismo, ¿sí? Y luego, ahora sí abrimos, usando que G es homomorfismo, pues ya podemos abrir así. O noten ustedes el uso de los paréntesis, ¿no? O sea, este paréntesis de aquí, favor de no confundirse, pues este paréntesis es la aplicación de la función a X, ¿sí? Igual, este paréntesis es la aplicación de la función a X. Perdón, a f de xy. Esta es la aplicación de g aplicado a f de xy. Entonces, tengo que usar los paréntesis. Y aquí es la aplicación de f a xy. ¿Ok? Entonces, aquí se abren los paréntesis y aquí otra vez uso la definición de la composición. ¿Sí? Entonces, a fin de cuentas, la composición de un producto es el producto de las composiciones aplicadas a los elementos. Y eso demuestra que la composición de dos homomorfismos es homomorfismo. ¿Sale? Entonces, por esa razón es que, es decir, o sea, aquí resumiendo lo que está arriba, si F y G son automorfismos, aquí estoy diciendo F y G son automorfismos, entonces la composición es un automorfismo, que es la segunda condición que tengo que probar para ver que esto es un subgrupo, ¿verdad? Es lo que afirmamos aquí justamente. ¿Sí? Por eso les dije, la composición de dos automorfismos es un automorfismo. Eso es lo que estamos desglosando aquí. Aquí lo estamos desglosando. El lado de que son la composición de dos biyectivas es biyectiva y que la composición de dos homomorfismos es homomorfismo. ¿Va bien? Nos falta una condición, ¿verdad? Nos falta la condición de que el inverso de un automorfismo sea automorfismo. Pero pues es muy fácil, se lo imaginarán. O sea, si F es un automorfismo, entonces, en particular existe la función biyectiva, ¿sí? O sea, esta existe, pues F es biyectiva. Y también esta función inversa es un automorfismo, ¿sí? O sea, ya sabemos, pues, ya sabemos que esta es biyectiva, ¿no? ¿Sí? O sea, existe la función inversa porque la función es biyectiva y esa función inversa es biyectiva. ¿Sí está claro? Pero además es un homomorfismo. ¿Sí? Eso es un ejercicio, a lo mejor estuvo en alguna tarea, pero podemos tomar, vamos a demostrarlo. A ver, si quieren lo ponemos en azul para que esté más claro. ¿Sí? Nos vamos al ejercicio. Entonces vamos a considerar, déjenme llamarle Z y W. Ahorita les digo por qué les llamo Z y W en vez de X y Y. ¿Ok? ¿Qué tengo que demostrar? A ver, vamos a poner aquí afirmación. La función inversa, así se llama. Esto es como una letra, es como si le pusiera G, H, K, lo que sea. Se llama F a la menos 1 porque es la función inversa. Entonces, afirmamos que la función inversa aplicada a este producto es la función inversa en Z o la función inversa en W. ¿Ok? Bueno, entonces, ahora fíjense cómo F es
su proyectiva en particular, entonces la z la puedo poner como una f de x y la w la puedo poner como una f de y. ¿Sale? Ese va a ser el truco. Porque acuérdense que lo que estamos demostrando es que si yo tomo un homomorfismo, f es un homomorfismo, ¿no? Ojo, aquí. ¿Esto qué significa? Esto significa que f es un homomorfismo y además es biyectiva. ¿Sí? Bueno, le pongo aquí sí en masculino porque dije f es un homomorfismo biyectivo. Bueno, se puede decir así, ¿no? Porque es un homomorfismo. ¿Sale? Esta es la hipótesis. Si quiero demostrar que la función inversa es un homomorfismo biyectivo, acuérdense, automorfismo es homomorfismo biyectivo, es decir, un isomorfismo, pero que va de G en G, ¿vale? Entonces, si es un homomorfismo biyectivo F, ya vimos que la función inversa es biyectiva. Lo que estamos demostrando es que es un homomorfismo. Entonces, fíjense el truco. Aquí es que la función inversa aplicada a ZW la puedo escribir como la función inversa aplicada, voy a poner este paréntesis para distinguir, a f de x por f de y. ¿Sale? Ahí está, z y w. ¿Sí está bien? Entonces, fíjense, ¿qué obtengo aquí? Obtengo, bueno, ustedes pueden hacer aquí varias cosas. Por ejemplo, pueden juntar, puesto que f es un homomorfismo, esto lo pueden juntar así, ¿no? ¿De acuerdo? F es un homomorfismo. Entonces, por hipótesis, pues vean dónde está mi hipótesis. Aquí debe estar escrita. Ahí está. La hipótesis es que F es un homomorfismo biyectivo. ¿Por qué? Porque es un automorfismo. Así definimos los automorfismos. Entonces, es un homomorfismo, por lo tanto, esto yo lo puedo escribir así. Acuérdense que eso es de ida o de vuelta. ¿Sí? O sea, aquí si quieren ustedes justificar, anotar la justificación. O sea, lo que hicimos aquí en esta igualdad es usar que F es un homomorfismo. Eso es lo que usamos aquí. ¿Sí? Ahora, fíjense ustedes cómo ya una vez juntados estos dos aquí, pues ya nada más uso que son inversas, que este es inversa de este. Entonces, esto es la composición de la inversa con F aplicado XY. ¿Qué me da esto? Me da X por Y, ¿verdad? Nada más esto es como si se cancelan. Es como cuando aplican la exponencial y luego el logaritmo, ¿no? Se cancelan, entre comillas, me queda nada más el elemento. Ok, pero fíjense quién es X. X es el elemento del cual proviene Z. Entonces, ¿están de acuerdo que yo puedo escribir a X como la función inversa aplicada a Z? ¿Sí? O sea, decir esto es como decir, ¿y la inversa cuál es? Ah, bueno, pues si la función original manda X en Z, pues la inversa es al revés, ¿no? La inversa manda Z en X. Ahí está. X es la inversa aplicada a Z. Y lo mismo Y es la inversa aplicada a W. ¿Sí? Y se acabó, ¿verdad? ¿Qué es lo que demostramos aquí? Ya llegamos a que la inversa de un producto es el producto de las inversas. Es decir, es un homomorfismo. ¿Sí? Aquí lo que demostramos es que la función inversa es un homomorfismo. Entonces, si la función original es un homomorfismo biyectivo, también la función inversa es biyectiva y es un homomorfismo. Es decir, ¿qué cosa? Es decir, es un automorfismo. ¿Sale? Esto, no sé si se apareció en alguna tarea, la tarea de homomorfismos, pero es un ejercicio como de la tarea de homomorfismos, demostrar que si F es un isomorfismo, entonces la inversa también es un
isomorfismo. Ujú. De hecho, aquí estamos en la precisa situación de que vamos de G en G, pero si se fijan, eso se puede mostrar si van de G en H, aunque H sea distinto de G. Si F va de G en H y es un homomorfismo biyectivo, entonces la de regreso también va a ser, la de H en G también va a ser un homomorfismo biyectivo. ¿Ok? Pero aquí estamos en la situación en que estamos de G en G y estamos estudiando precisamente que ya con estas tres condiciones, ya estas tres condiciones ya me dicen qué cosa, que en efecto es un subgrupo. ¿Ok? Entonces, es fácil, nada más hay que tener cuidado dónde estoy, cuál es la definición, qué operación estoy considerando y recordar, por supuesto, los conceptos anteriores, las definiciones anteriores. Ok, entonces, digan ustedes, por favor, si está claro esta proposición, lo que dice y si la demostración de esta proposición está clara. Es muy importante que me digan si tienen alguna pregunta. ¿No hay preguntas? Vamos paso a paso, porque ahorita vamos a agregar otra cosa. ¿Sí? Vamos a elaborar más. Es como cuando les decía, cuando estamos jugando con una pelota y aventamos una pelota y luego a ver ahora con dos y luego a ver ahora con tres. Entonces es más difícil, pero hay que practicar primero con las anteriores, ¿no? Entonces, se pueden ir agregando cosas, no es nada más por complicar, complicar por complicar, sino se agregan cosas para que la teoría se desarrolle. ¿Sí? Es como cuando ustedes están cocinando, pues van agregando ingredientes. Mientras más ingredientes haya, pues más interesante se hace el platillo, más sabroso se hace el platillo. ¿Ok? Entonces, por eso es que vamos agregando cosas. Pero hay que tener plena conciencia de cada detalle de lo que vamos agregando. ¿Sí está claro? ¿Hay preguntas? Fíjense, ahora lo que vamos a hacer es a este dibujo, ¿sí? ¿Sí preguntas? Fernanda, ¿todo claro? Sí, profe, hasta ahora todo claro, gracias. Miren, ahora lo que vamos a hacer es agregar otro aquí adentro. Eso es lo que vamos a hacer. Vamos a agregar entonces un tercer grupo. O sea, está el de permutaciones, el de automorfismos y ahora aquí lo voy a sombrear nada más para que se vea bien. Este le vamos a llamar el de automorfismos interiores. Esto es una I. Esta letra que escribí ahí medio rara es una I o si quieren poner otro tipo de I, así como una I, así como medio garigoleada, mejor, para que se entienda que es una I. ¿Sale? Entonces, vamos igual que la otra vez, igual que el paso anterior, donde primero les dije qué cosa es un automorfismo y luego echamos a una bolsa todos los automorfismos. ¿Sale? Entonces, ahora voy a hacer lo mismo. Vamos a primero a definir lo que se llama un automorfismo interior. Entonces, definición. Acuérdense que estamos en un grupo G, ¿no? O sea, esto ya no lo tengo que escribir. Ya sabemos que G es un grupo. Ahora vamos a tomar un elemento de G fijo. Entonces definimos la función, o por lo pronto va a ser una función, le vamos a llamar gamma subíndice A y va de G en G. Este es el nombre de la función. De tal forma, ¿cómo va a estar definida esa función? Bueno, ahora fíjense, les voy a aplicar esta función a un elemento de X y voy a definirla como este elemento. ¿Ok? Entonces, vamos haciendo el diagrama. Aquí voy a definir
una flecha que de hecho va a resultar ser un automorfismo, es decir, la voy a pintar de amarillo. Esta va a ser gamma subíndice A. Acuérdense que G es este grupo que escribí aquí, que tiene ahí sus elementos, ¿sí? De esos elementos voy a fijarme en uno, digamos, distinguido, puede ser cualquiera. Con ese elemento distinguido voy a definir esta función como sigue. Tomo un elemento X y lo conjugo. Esto que está aquí para referirnos de manera más sencilla, le vamos a llamar al elemento AX a la menos 1. Se le llama conjugado del elemento X a través de A. Fíjense, esta palabrita ya la habíamos usado para su grupo. Aquí les voy a recordar. Si H es un subgrupo de G, al subgrupo H a la menos 1 se le llamaba el subgrupo conjugado a través, o también se puede decir respecto a través del elemento A. Entonces, aquí conjugan un subgrupo y obtienen un subgrupo, ¿ok? Aquí van a conjugar un elemento, el elemento X, y van a obtener otro elemento. ¿Qué significa conjugar? Bueno, conjugar es una palabra que viene del latín y que quiere decir acompañar o poner junto, ¿ok? Conjugar. Entonces, por ejemplo, si están estudiando complejos, se utiliza la palabra complejo conjugado, ¿no? Que si es el complejo es A más BI, el conjugado es A menos BI. Entonces es como un complejo que no es exactamente el mismo, pero es como compañero, el compañero. O binomio conjugado, ¿no? Si ustedes tienen el binomio A más B, el binomio conjugado es el A menos B, que no es exactamente el mismo, pero es como su primo, ¿no? ¿Sí? Es el compañero, entonces es el conjugado. Entonces, este subgrupo no es exactamente el mismo que H, pero pues es parecido y la conjugación se hace, eso sí es una conjugación relativa a un elemento fijo A, ¿de acuerdo? No es como en los binomios o en los complejos que es un solo conjugado, es el conjugado. Aquí hay varios conjugados. Dado un subgrupo, ustedes pueden obtener varios conjugados. Justamente la definición de ser normal equivale a que todos los conjugados sean el mismo subgrupo. Esa es una manera de ver que un subgrupo sea normal, que todos sus conjugados son el mismo subgrupo. Nada más tiene un único conjugado, o sea, el mismo. ¿Ok? En este caso, conjugamos un elemento y obtenemos otro elemento. Entonces, ustedes le pasan lista a todos los elementos de G y le aplican la conjugación a través de A, obtienen otro elemento de G y eso define una función de G en G de esta manera que está arriba, ¿ok? ¿Sí se entiende? ¿Vamos bien? Entonces, esta función, ¿qué creen que va a resultar ser un homomorfismo? Y además va a ser biyectiva, ¿sale? Entonces, vamos a demostrar eso. Como les digo, vamos construyendo paso a paso el tercero de nuestro dibujo que está aquí. Otra vez repaso, estas son las permutaciones, luego los automorfismos, es decir, isomorfismos biyectivos, y ahora vamos a construir los automorfismos interiores. Pero primero nos tenemos que convencer con una proposición de que esta función, que por lo pronto es una función bien definida, ¿no? Aquí no tenemos que pasar por el asunto de que si depende del representante, no, pues no son clases laterales, son al elemento le asocias el otro elemento, aquí el elemento está fijo, esta A está fija, por eso es importante usar las letras adecuadas, porque aquí las primeras letras del alfabeto nos dan la noción de una constante, ¿no? Cuando manejamos expresiones algebraicas, son coeficientes, la A, B, C son coeficientes,
o son parámetros fijos. Y luego las variables, que son las últimas letras del alfabeto, X, Y, Z, nos da la noción de que hay una función definida que se puede sustituir por cualquier valor, esa variable. Entonces, por eso es que usamos la letra A para indicar que algo está fijo y la letra X pues, para indicar que algo es variable y que define una función. ¿Sale? Entonces, lo que vamos a demostrar, aquí la afirmación o la proposición, vamos a ponerle afirmación, es que gamma subíndice A es un automorfismo. Bueno, la parte de auto, o sea, que va de G en G, pues ahí está, definida de G en G. ¿Sí? O sea, tomamos un elemento de G y caemos en G. Pues va de G en G. Pero lo importante es demostrar, entonces, primero que es biyectiva y que es un homomorfismo. ¿Verdad? Con estas dos situaciones ya sería un isomorfismo que va de G en G, es decir, es un automorfismo. ¿Ok? Entonces, para demostrar eso, pues tengo que desglosarlo en dos partes, ¿no? Entonces, primero vamos a demostrar que gamma subíndice A es biyectiva. ¿Sale? Entonces, esto lo desglosamos en dos. O sea, primero hay que demostrar que es inyectiva y luego que es suprayectiva, ¿no? ¿Sale? Recuerden ustedes cómo se define gamma. Acuérdense que gamma, lo pongo aquí. Aquí le voy a poner, gamma va de G en G. Y a cada X le asocia el conjugado. Ahí está la definición para usarla cuando nos conviene, ¿no? Entonces, para ver qué es inyectiva, a ver la definición normal, ¿no? O sea, suponemos sean X y Y, en el dominio, pues es G, tales que gamma subíndice A de X es igual a gamma subíndice A de Y. Ya que demostrar que X es igual a Y. ¿Ok? Entonces, es decir, ¿esto qué significa? Pues ya lo sustituimos. Esto significa que AX a la menos 1 es igual a Y a la menos 1. Ya nada más sustituimos la definición de gamma de A aplicado a X. ¿Sale? Y ya pues es muy fácil, ¿verdad? Porque por ley de la cancelación, ¿qué hago? Pues cancelo A del lado izquierdo y cancelo A la menos 1 del lado derecho. Y se acabó, ¿no? Sí lo puedo hacer así. Entonces, por la ley de cancelación, acuérdense que la ley de cancelación es por ambos lados, o sea, pero el chiste es tener el mismo elemento del mismo lado, ¿sale? Entonces, sí lo puedo hacer, es el mismo A del lado izquierdo, el mismo A a la menos 1 del lado derecho, entonces X es igual a Y, ¿no? Entonces ya demostramos que es inyectiva, ¿sale? Y acá en este lado voy a demostrar que es suprayectiva. ¿Ok? Aquí que es inyectiva, aquí que es suprayectiva. ¿Sí está claro? Ahora, ¿qué es suprayectiva? ¿Qué tengo que hacer? Tengo que tomar un elemento Y en G y hay que demostrar que proviene de alguno, ¿sí? Entonces, la pregunta es, ¿qué elemento pongo aquí? De tal manera que al conjugarlo, me dé Y. Eso es todo. Nada más tengo que pensar un elemento conveniente, un elemento adecuado, que al conjugarlo me dé Y. A ver, díganme ustedes cuál. O sea, aquí adentro tengo que poner una expresión de tal manera que se cancelen cosas y al final me dé Y. ¿No? Se vale poner cualquiera en G.
que tenga que ver con Y, por supuesto. ¿Cuál pondrían ustedes? Podría ser A a la menos 1y A. Exactamente, muy bien. Tania, ¿verdad? Sí, profe. Sí, muy bien. Aquí pongo a la menos 1y y se acabó, ¿verdad? Porque entonces esto que se asocia, lo puedo asociar así, ¿verdad? Puedo asociar primero a con a la menos 1, luego la y luego a con a la menos 1, sin problema, porque se da la propiedad asociativa en G, y esto me da el neutro, y esto me da el neutro, porque son inversos, esos elementos, y el neutro por Y, pues es Y. Entonces, en efecto, si aquí pongo a la menos 1 YA, ya es un elemento que al aplicarle la función gamma sub índice A, me da Y. Entonces, resulta que sí, en efecto, es suprayectiva. Ok, entonces aquí tengo las dos demostraciones, la demostración de que es inyectiva y que es suprayectiva. ¿Preguntas de alguna de las dos demostraciones? ¿No? ¿Todo bien? Entonces todavía nos falta, ¿no? Entonces es que hay que trabajarle a esto porque es largo porque son varios ingredientes, son varias cosas las que tengo que ver. Entonces, ¿qué nos falta? Nos falta la segunda parte, es decir, que es homomorfismo, ¿no? Entonces vamos a qué es segunda parte. Gamma subíndice A es homomorfismo. Bueno, pues entonces ¿qué tengo que hacer? Así como maquinita, ¿no? O sea, son dos elementos en G. Tomo dos elementos arbitrarios. Y luego le aplico gamma subíndice A al producto. ¿Sale? Y aplico la definición de gamma subíndice A. Entonces es poner A la izquierda, poner A a la menos 1 a la derecha. ¿Sí? Y eso lo tengo que desglosar como AX a la menos 1 por AY a la menos 1. ¿Se vale? Sí, porque puedo escribir aquí adentro, puedo poner A la menos 1 A, Y. Sí se puede hacer porque estoy agregando un 1, o sea, un neutro, porque el neutro por X pues es X, entonces X lo puedo poner como X por el neutro, y esto lo puedo asociar de esta manera, luego lo asocio de esta otra manera, uso la propiedad asociativa. Noten ustedes que no estoy usando conmutativa, porque esa sí no la tengo necesariamente, pero sí tengo asociativa. O sea, en el orden en el que están los elementos, yo puedo asociarlos como sea. ¿Sí? Acuérdense, aquí lo que usamos fue la propiedad de los inversos y neutro. Eso es lo que justifica que yo pueda agregar esto aquí. ¿Ok? Y luego lo asocio de otra manera, lo desgloso, y eso es justamente gamma subíndice A aplicado a X por gamma subíndice A aplicado a Y. Y ya se acabó, ¿verdad? Eso ya demuestra que es un homomorfismo porque fueron dos elementos arbitrarios de G y estamos demostrando que la función del producto es igual, la función aplicada al producto es igual al producto de las funciones aplicadas a cada elemento. La definición de homomorfismo. ¿Sí? Entonces ya acabamos, ahí ya acabamos. Nada más, noten ustedes que, ¿cuál es el núcleo de A? El núcleo de A serían los elementos del dominio tales que al aplicarles gamma, eso me da el neutro. ¿Sí? Esto ya acabamos, ya nada más esto es una observación para repasar cosas, ¿no? O sea, acuérdense, el núcleo son los elementos que van a dar al neutro. ¿Y cuáles van a dar al neutro? A los elementos que al conjugarse con A van a dar el neutro. Pero fíjense que si yo tengo esta ecuación que está aquí, pues nada más multiplico por A, por A a la menos 1 del lado izquierdo,
multiplico por A del lado derecho y me queda ¿qué cosa? A ver. Fíjense ustedes, si de aquí esto va a implicar, multipliquen por A a la menos 1 del lado izquierdo para que se cancele y por A del lado derecho, pero también tengo que multiplicar, bueno, déjenme ponerlo así, A a la menos 1, a x a la menos 1, si quieren lo ponemos así, por A, multipliqué por A a la menos 1 del lado izquierdo, multipliqué por A a la menos 1 del lado derecho, pero entonces esto lo puedo asociar y se vuelve el neutro, entonces me queda que x es igual a el neutro. ¿Sale? Es decir, los elementos que están en el núcleo se reducen nada más al 1. Es el único elemento al que le pasa esto. Entonces, escribir esta ecuación, pues es decir que x es igual a 1 por esto de acá. Entonces, el núcleo consta nada más del neutro. Ah, pues sí, tenía que ser, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ya habíamos demostrado que es inyectiva la función. Entonces, si ya estamos demostrando que es un homomorfismo inyectivo, es decir, un monomorfismo, acuérdense, los homomorfismos inyectivos son justamente aquellos tales que su núcleo consta nada más del neutro, o sea, su núcleo es el trivial. ¿Sí? O sea, esto no es necesario escribirlo para efectos de demostrar que es un automorfismo, pero lo comento. Esto que puse aquí abajo. ¿De acuerdo? Entonces, ese sí es un automorfismo, es decir, es un homomorfismo inyectivo. ¿Preguntas hasta aquí? Ok, esto es un automorfismo, ya se acabó la demostración, ¿no? Aquí ya acabamos, ya podemos aquí ponerle un cuadrito de que ya acabamos todo. De que ya acabamos que es la gamma sub A es un automorfismo. ¿Sí? Bueno, entonces, quiere decir que si me regreso al diagrama de Venn que estaba acá, esos gamma sub A están aquí. Y los voy a echar a todos en una bolsa. Todos estos gamma sub A van a ser parte de los automorfismos y van a formar un conjunto, todos esos gamma sub A, que va a resultar ser, así le voy a llamar, I de interior, y va a resultar ser un subgrupo. Entonces, vamos a ponerlo aquí. Entonces, definición a gamma sub A, que ya sabemos cómo se define gamma sub A, ¿no? A gamma sub A se le llama, ya, o sea, ya sabemos que es un automorfismo, ya tiene derecho a llamarse automorfismo, pero le vamos a llamar automorfismo interior respecto a A, ¿ok? A es el elemento respecto a A. Entonces, consideramos el conjunto que le vamos a llamar I garigoleada de G, donde vamos a echar en esta bolsa a todos los gamma sub A, que son estas funciones. Esto nada más lo escribo para que se acuerden que es una función, de hecho es un automorfismo, y voy a correr a A sobre todo G, todos los gamma sub A, los echo en una bolsa. El conjunto, este va a ser el conjunto de todos los automorfismos interiores. Todos esos automorfismos están sobre G. Eso de sobre G es porque va de G en G. Entonces, todos los automorfismos interiores. ¿Respecto a quién? Respecto a... Le paso lista a todos los elementos de G. ¿Sí está claro?
Entonces, ahí voy a echar en esa bolsa y, ojo, estos automorfismos interiores, por lo menos ya se ve que son un subconjunto de todos los automorfismos, porque es lo que demostramos, ¿verdad? Que todos los gamma sub A son automorfismos. Y recordamos que esto a su vez es un subconjunto, de hecho ya sabemos que es un subgrupo de todas las permutaciones. Tenemos entonces esas tres contenciones. Pero lo que vamos a demostrar justamente es, o sea, ahora la afirmación que hacemos es que no solamente es un subconjunto, sino que es un subgrupo de los automorfismos. Y por lo tanto es un subgrupo de las permutaciones. Bueno, de hecho, voy a completar esto, pero esto ya lo vimos, ¿no? Hace rato vimos eso. Esto ya lo demostramos. Falta demostrar esto de aquí, ¿sí? Que esto es un subgrupo de esto, ya lo demostramos al principio de la clase. Entonces ya nada más nos falta demostrar que este es un subgrupo de este. Regreso al diagrama de Venn que está acá. Ahí está el diagrama, fíjense. En rosa dibujé, representé a los automorfismos interiores, ¿sí? Lo que vamos a demostrar es que es un subgrupo, entonces también va a ser un grupo. Pero estos son los gamma sub A. O sea, si ustedes agarran aquí un puntito, que dijimos que los puntitos representaban flechitas, pero si ustedes hacen suma un puntito de aquí, es una gamma sub A. Se van a otro puntito, es una gamma sub B, y así. Es una gamma donde el subíndice lo recorren sobre todo G. ¿Sí está bien? Y esos puntitos también son parte de los que están acá, ¿verdad? Aquí, si yo lo dibujo acá, pues también aquí, perdón, también aquí voy a tener esa gamma sub A. Y aquí tengo otra gamma, una gamma sub B. Y así. ¿Ok? Pero al verlos como puntitos, donde los puntitos son estas funciones biyectivas, estas permutaciones, están las permutaciones, están los automorfismos y luego están más adentro los automorfismos interiores. La afirmación es que los automorfismos interiores forman un subgrupo de los automorfismos. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Pues tengo que otra vez verificar las tres condiciones. ¿Vamos bien? ¿Preguntas? Preguntas, ¿se va entendiendo? Nuevamente, es la sensación de que son muchos ingredientes. Sí, está bien, son muchos ingredientes. Pero el secreto está en cada ingrediente ser organizado, ¿no? Poner cada ingrediente en su lugar. O verlo en su lugar, cada uno de ellos. Y así no tenemos problema. No nos ahogamos, aunque haya muchos ingredientes, no nos ahogamos entre los ingredientes. Entonces, vamos a demostrar justamente que es un subgrupo. Otra vez, ¿no? Una historia parecida. Entonces, demostración de que los automorfismos interiores forman un subgrupo de los automorfismos. Tres condiciones, otra vez. 1, 2 y 3. Que está el neutro, que la composición de dos automorfismos interiores es un automorfismo interior, y que el inverso de un automorfismo interior es un automorfismo interior. ¿Sale? Entonces, fíjense, que el neutro está aquí es la afirmación, es que la identidad, la función identidad, es un automorfismo interior. Ahora, fíjense, ¿qué le da derecho a un automorfismo o a una función? ¿Qué le da derecho a ser un automorfismo interior? ¿Cuándo le llamamos automorfismo interior? Pues cuando es una gama de alguno, ¿sí? Entonces, basta demostrar, o sea, aquí la justificación
es que la identidad sea una gama de alguien. ¿A quién se les ocurre poner aquí como elemento? El primero que se les ocurra. ¿Cuál es un elemento? ¿El 1? Exactamente. Vamos a demostrar esto, entonces. ¿Sí? ¿Cómo demostramos que gamma del 1, que está perfectamente permitido poner al 1 ahí? Pues si yo puedo poner cualquier elemento, me regreso a la definición de gamma sub A. ¿Qué cosa era A? Pues A era cualquier elemento de G, ¿no? Ya habíamos dicho acá, sea A en G fijo. Entonces, en particular, yo puedo tomar aquí al neutro sin problema. Es decir, gamma del 1. Bueno, gamma 1. Gamma 1, entonces aquí vamos a justificar. ¿Por qué? ¿Por qué pasa esto? Bueno, pues porque gamma 1 va de G en G y gamma 1 de X, ¿qué le hace? Lo conjuga con el 1. Es decir, hace esto, ¿verdad? Y pues claro que esto va a quedar X, ¿no? Pues es 1 por X, X. Y el inverso del 1, pues es el 1, entonces X por 1, X. Entonces, ¿qué hace gamma 1 a todos los elementos de G? Pues los deja igual. Ah, o sea que sí es la identidad. ¿Sale? Entonces, gamma 1 es la identidad. O si lo dicen al revés, la identidad es gamma 1. Entonces, si la identidad es un gamma, es gamma del 1, ah, pues entonces es un automorfismo interior. ¿Sí? Y eso es justamente lo que queremos demostrar en la primera condición. ¿Está bien? Entonces aquí me regresé, ¿no? O sea, aquí es como decir, tiene derecho la función de identidad a ser automorfismo interior. ¿Por qué? Ah, pues porque es un gamma. ¿Cuál gamma? Gamma subíndice 1. ¿Y eso por qué? Ah, pues porque gamma subíndice 1 aplicado a cualquier elemento de G lo deja igual. Pues es la identidad. ¿Sí están de acuerdo? Entonces esto está justificado por esto y esto está justificado por esto. Entonces, la función de identidad es un automorfismo interior. ¿Sí está bien? ¿Vamos bien? Sí, profe. Muy bien. Ahora fíjense en la segunda. En la segunda voy a tomar dos elementos aquí y voy a ver que el producto está aquí. Pues esa es la definición de subgrupo, ¿no? La condición de ser subgrupo. Entonces, de una vez, si voy a tomar dos elementos ahí, pues de una vez les llamo así. Dos elementos automorfismos interiores. Eviten definir otras letras, ¿no? O sea, pueden decir, sean F y G en los automorfismos interiores. Ah, entonces F es igual a gamma subíndice A y G es igual a gamma subíndice B. Pero ¿para qué introducen otras letras y directamente pueden decir, dos elementos de ahí son de esta forma? Ahora, sí es muy importante que los subíndices sean distintos, o sea, que los pongan con distintas letras. ¿Por qué? Pues porque van a tomar dos arbitrarios, ¿no? No tienen por qué ser iguales, ni tiene por qué ser aquí a la menos 1, ni tiene que ser por ser gamma 1. Entonces, tengo que escribir dos letras arbitrarias para que representen elementos arbitrarios, ¿sí? Entonces, aquí vamos a, déjenme esto borrarlo. Entonces, vamos a demostrar, por demostrar, que gamma A compuesto con gamma B, o como quieran poner el primero, ¿no? O sea, pueden decir, ah, pues como A es en el abecedario, A va antes que B, pues primero gamma A y luego gamma B. Pero no importa, si ya escribieron esto, acuérdense que esto es primero aplicar gamma B y luego aplicar gamma A, ¿ok? Bueno, lo que vamos a ver es que esto va a ser igual a esto, ¿sí? Esta va a ser la afirmación. O sea, aquí hay una afirmación dentro de la afirmación. Va a resultar ser esto. Si yo demuestro esto, pues ya la hice, porque entonces la composición de dos elementos de aquí va a resultar ser una gama, va a resultar ser esta gama. Entonces, la justificación, aquí vamos a decir pues, o sea, la justificación, ¿qué tengo que hacer para que dos funciones sean iguales? Tomar un elemento arbitrario del dominio y aplicarle gamma sub A
a gamma sub b de x, ¿sí? O sea, esto es la composición, esto es gamma A compuesto con gamma B aplicado a x. Por definición es primero aplicar gamma subíndice B, primero aplicar gamma subíndice B a x y luego al resultado aplicarle gamma subíndice A. Bueno, ahora con calma, lo de adentro es bx b a la menos 1. Esto de adentro es bx b a la menos 1. Lo de afuera es poner a del lado izquierdo y poner a la menos 1 del lado derecho de el elemento al que le estoy aplicando. Y fíjense ustedes qué maravilla que esto lo puedo asociar como a por b, x, y me queda b a la menos 1, a la menos 1, que si ustedes se acuerdan, es precisamente el inverso de a por b. Lo que me va a quedar aquí, después de asociar, es b a la menos 1, a la menos 1, es precisamente esto. Y entonces, pues esto es lo mismo que gamma subíndice a por b aplicado a x. ¿Sí se fijan? O sea, a final de cuentas, ya cuando nos vamos al detalle de todas estas demostraciones, es pura álgebra, álgebra de Baldor, digamos, ¿no? O sea, es álgebra de expresiones. ¿Sale? Fíjense ustedes en eso. Entonces, vean ustedes como cuando yo le apliqué esta composición a X, a final de cuentas, después de recorrer, de hacer todos estos desarrollos, a final de cuentas me queda esto. O sea, aplicarle la composición a X es aplicarle gamma subíndice A por B a X. Eso demuestra que estas dos funciones son iguales. ¿Sí está bien? Y eso es por la definición de la composición, nada más. O sea, componer es aplicar la que está a la derecha primero y luego la que está a la izquierda. ¿Sí quedó claro para todos? Ahora, está claro que entonces, en ese caso, ya demostramos que, es decir, o sea, lo que demostramos, se concluye, podemos poner, se concluye que esta composición, al ser igual a un gamma, pues entonces ya tiene derecho a estar en el conjunto de automorfismos interiores. Es un automorfismo interior. Y eso es lo que queríamos demostrar en el segundo inciso, que si yo tengo dos elementos de ese, el que quiero demostrar que es su grupo, si tengo dos elementos de aquí, la operación de esos dos elementos también está ahí está, es lo que hemos concluido, ¿verdad? Y tercer inciso. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Tengo que tomar un elemento arbitrario nuevamente. Incluso aquí podría decir, podría comentar donde A es un elemento de G. Bueno, ya sabemos que A es un elemento de G. Entonces, tomo un elemento arbitrario. Entonces, vamos a demostrar que la función inversa de esto es una gama. Y así como antes sucedió que la composición de las gamas es la gama del producto, pues aquí también como que se nos haría que es lo mismo esto que esto. Ahora, fíjense ustedes que aunque estoy usando el símbolo a la menos 1, este a la menos 1 representa la función inversa de gamma sub A, ¿sí? Inversa respecto a la composición. Y este a la menos 1 representa el elemento inverso de A en G. Entonces, aunque estoy usando el mismo símbolo, son inversos en dos grupos distintos, ¿verdad? Bueno, aquí vamos a demostrar esto. O sea, esta es la afirmación, vamos a justificarla. ¿Qué tenemos que hacer para justificarla? Pues nada más vamos a componer. Es decir, vamos a componer gamma subíndice A con gamma subíndice A a la menos 1 y va a ver qué es la identidad. Pues es muy sencillo porque fíjense que soy muy aprovechado y voy a aprovechar que esta igualdad que ya demostramos.
pues esto nada más es por la igualdad que ya demostramos. ¿Están de acuerdo que esto es igual a esto? Ahora vamos a ponerlo de este lado. Vamos a ponerlo aquí. ¿Están de acuerdo? Pues ya demostramos, por lo que ya demostramos, por lo ya demostrado, ¿no? Aquí puedo poner por lo ya demostrado. Ya demostramos que gamma del producto es que la composición de dos gamas es la gama del producto. Pues ya, en particular tengo en este caso, A y A a la menos 1. Entonces, la composición de estos es gamma de el producto, ¿verdad? Es decir, es gamma 1, perdón. Es decir, esto es gamma subíndice 1. Eso es gamma subíndice 1. Pero también ya demostramos que esto es la identidad en G. Entonces, aquí se vale usar lo que ya demostramos. Esto también es ya demostrado. ¿Sí? Esto es ya demostrado, esto es ya demostrado. Y por supuesto que del otro lado también, ¿no? Y también, si lo hacemos al revés, o sea, gamma a la menos 1 compuesta con gamma A, pues también me va a dar gamma de A a la menos 1A, es decir, gamma 1, que es la identidad en G. Entonces, qué estamos aquí concluyendo? Que la composición de gamma subíndice A con gamma subíndice A a la menos 1 da la identidad en los dos sentidos. Es decir, podemos concluir que en efecto la inversa, bueno, si quieren lo escribo al revés, pero es lo mismo. O sea, gamma a la menos 1 es precisamente la función inversa de gamma sub A. Porque la función inversa se define, ¿verdad? Como aquella que al componerla con la función me da la identidad en los dos sentidos. Entonces, esto ya me hace concluir que gamma a la menos 1 es la función inversa de gamma sub A, ¿no? Que es lo que queríamos demostrar. Aquí, esto sería. ¿Sale? Entonces, fíjense cómo estamos desglosando todo. Vean cómo se hace todos los argumentos. Todo esto lo estoy haciendo así, muy a pie, ¿verdad? Como si fuera un ejercicio. De hecho, probablemente esto sea parte de su próxima tarea y lo estoy resolviendo. No importa, es para que ustedes vean de qué manera tengo que escribir las cosas y cómo debo tener cuidado con todos los ingredientes, sin que se me escape ninguno, sin que se me revuelva ninguno, ¿ok? Fíjense cómo aquí no estoy aplicando, estas son funciones, pero no las estoy aplicando. O sea, no estoy aplicando esto a X. ¿Por qué? Porque no hay necesidad. Lo podría hacer, pero ¿para qué agrego más cosas y la escritura se hace más complicada y me puedo equivocar si no me fijo? Entonces, no es necesario. ¿Por qué no es necesario? Porque ya demostramos esto. Entonces, lo aprovecho. Ya demostramos esto ya fue del inciso anterior, ya lo puedo utilizar. Entonces, esto es igual a esto sin aplicar la función. Vean ustedes, es a nivel de función. Aquí estoy comparando funciones. Estas igualdades son funciones. Siempre que ustedes escriban un signo igual, siempre control de calidad, es decir, las dos cosas que estoy comparando son del mismo nivel, o sea, los dos son elementos, o los dos son funciones, o los dos son matrices, etcétera. Los dos son polinomios. O sea, siempre tengan ese cuidado, porque es muy frecuente que se equivoquen algunos estudiantes y pongan de un lado un elemento y de otro lado una función, pues eso no tiene sentido. ¿Sale? Entonces, en resumen, aquí este inciso 3 lo que dice es que la función inversa es una gama. Esto ya le da derecho, esto que escribí aquí y que fue lo que concluimos, esto que estoy escribiendo aquí, ya me da derecho a decir que gamma a la menos 1 es un automorfismo interior, ¿verdad? ¿Por qué? Pues porque ya vimos que es una gama subíndice alguien. ¿Quién es ese alguien? Es a la menos 1. Entonces, es un automorfismo interior y por lo tanto
la función inversa, que es el elemento inverso de un automorfismo interior, es un automorfismo interior. Entonces ya tengo las tres condiciones que me dicen que este conjunto es un subgrupo de este. ¿Verdad? Me dicen, el neutro está ahí, el producto de dos elementos está ahí, y el inverso de un elemento de ahí está ahí. Ahí está, las tres cosas. Entonces ya podemos concluir esto, ¿sí? Entonces ya nada más escribimos, para terminar la demostración, escribimos, concluimos que el conjunto de los automorfismos interiores, es decir, las gamas, forman un subgrupo del grupo de automorfismos de G. ¿Ok? Y por lo tanto, sí tenemos nuestro diagrama que habíamos planteado, ¿no? Está, bueno, aquí para respetar los colores que habíamos puesto en anaranjado, sí, porque en azul estaba el grupo original, ¿no? Pero habíamos puesto en anaranjado las permutaciones, después en amarillo los automorfismos interiores, y en rosa, perdón, en amarillo los automorfismos, tal cual, y en rosa los automorfismos interiores. Es decir, aquí están los gamas. Así está la situación. Y son subgrupos, todos son subgrupos, son grupos. Los tres son grupos. ¿Sí? Aquí estamos agregando. Esto es un subgrupo de este. Ahora, noten ustedes que eso pasa cuando estamos considerando permutaciones sobre un grupo. ¿Sí? Entonces, si utilizamos un conjunto sin estructura de grupo, pues nos quedamos nada más en las permutaciones y se acabó. No tiene ningún sentido esto. O sea, si aquí en vez de G ponemos X, esto desaparece. Esto no tiene ningún sentido. ¿Por qué? Porque aquí para definir estos dos necesito la estructura de grupo que tiene G. ¿Sí están de acuerdo? Si no, no tiene ningún sentido. O sea, ¿qué sentido tendría definir una gama como una función que haga esto si no tengo aquí la operación de G? O sea, si yo no tengo una operación, pues esto no tiene ningún sentido. Entonces, todo esto tiene sentido solamente cuando G es un grupo. Si es un conjunto, ya se simplifica todo y nada más tengo las permutaciones. Pero cuando es un grupo, tengo estos tres grupos anidados o encadenados, ¿verdad? Uno adentro del otro. Muy bien, quiero saber si hay alguna pregunta de todo esto que vimos. Voy a dejar nada más hoy, la clase nada más voy a dejar puesta la siguiente afirmación, que es muy interesante. Y ya la próxima clase seguimos, porque esto pues ya está suficientemente elaborado. Pero quiero saber si hasta aquí hay una pregunta, hay alguna pregunta. Una duda. Dime. ¿Se podría pensar en, digamos, otro subgrupo de automorfismo interior? O sea, tú puedes definir un conjunto, podrías definir un conjunto de ciertos automorfismos que a lo mejor esté por acá, ¿verdad? Pero tienes que darme la definición concreta. O sea, tienes que decirme, esos automorfismos tienen esta característica, así como los interiores tienen la característica de ser esas gamas subíndice A precisas, que son las que conjugan. Entonces tú podrías definir, bueno, pues ahora les voy a llamar deltas a otras que hagan otra cosa, ¿sí? ¿Está bien? O sea, se puede definir lo que sea, pero habría que demostrar si es nada más un conjunto o si también resulta ser un subgrupo. ¿Sale? Pero ahorita Ok. nada más vamos a ver este. ¿Sí está bien? Ok, está bien. Muy bien. ¿Alguien más? Profesor, Dime. además del automorfismo interno, ¿también está el externo?
nuevamente podrías definir algún otro conjunto que se llame automorfismos externos, pero en esta Ajá. parte de la teoría no vamos a considerar automorfismos externos. Nada Ah, más ok. son esos que así se bautizaron, así se llaman. Lo de interno, pues es nada, no se ve, es que a los matemáticos se les ocurren nombres cuando definen algo y pues así como los apodos, a lo mejor pega o a lo mejor no. Si pega, pues ya de ahí en adelante ya toda la literatura les llama así, ¿ok? Entonces, sí es una buena pregunta de si hay automorfismos interiores, también habrá exteriores, pero no nada más se consideran los llamados interiores y ya, ¿ok? Ok, gracias, profe. Bueno, entonces lo que vamos a ver la siguiente ocasión y para conectar con lo que hemos visto antes, nuevamente aquí les pongo el grupo G que está aparte. Acuérdense que la conexión es que aquí las flechitas se ven aquí como puntos, ¿no? Acuérdense eso. Ahora, fíjense ustedes que aquí en G podemos definir, lo voy a poner en azul para dar la idea de que estoy en G. En un grupo G arbitrario podemos definir, bueno, de hecho, entonces lo podemos poner como definición, el centro de G. El centro de G. Le voy a poner, aunque centro se escribe con C en español, pero se le pone Z de G. Y es el conjunto de los elementos de G que conmutan con todos los elementos de G. ¿Sí? Voy a definir eso, ese conjunto por lo pronto. O sea, hay elementos, de los elementos de G, va a haber ciertos elementos que conmutan con todos. Y a esos les voy a llamar el centro de G. Los voy a poner en el centro de G. Acuérdense que aquí estoy a nivel de elementos. Ya me olvido un poquito de esto. Me olvido un poquito de lo que está del lado derecho, ¿no? Ahora estoy en un grupo arbitrario. Eso se puede tomar como parte de la teoría de grupos. Pudo haber sido también un ejercicio de la tarea y demostrar que en efecto esto es un subgrupo de G, ¿sí? Pero resulta además, es lo que vamos a ver la siguiente vez, vamos a ponerlo aquí, entonces vamos a poner que resulta que este centro de G, de los elementos que conmutan con todos, va a ser un subgrupo y va a ser un subgrupo normal en G y además resulta que si yo hago el cociente de G con el centro, eso va a ser isomorfo al grupo de los automorfismos interiores de G. Y ahí es donde está una conexión donde voy a utilizar, si ustedes ya se dieron cuenta, el primer teorema de isomorfismo para demostrar que si yo hago el cociente de este cociente, este subgrupo que puse aquí, que simbolicé con esta color verde, si yo hago ese cociente, me queda algo esencialmente, y lo voy a poner de hecho en rosa para que vean. Obviamente el grupo cociente pues es pensar aquí en una partición y pensar en las clases laterales, y aquí estaría el neutro, que sería este propio grupo. Este grupo cociente de G cociente el centro va a resultar ser isomorfo al grupo de automorfismos interiores. Aun cuando los elementos sean de distinta característica, aquí son elementos de G, los que hemos simbolizado con X, y aquí los elementos son automorfismos. Bueno, aunque sean de naturaleza distinta, esencialmente se van a comportar igual, es decir, son isomorfos. Y esto es una aplicación, va a ser una aplicación del primer teorema de isomorfismo, y probablemente esté en una tarea o haya aparecido algo de eso en la tarea 6. No sé si se dieron cuenta. Sí, estuvo en la tarea 6. Ok, entonces
De hecho, estoy resolviendo parte de la tarea 6 con esto. Y esa era la forma de hacerlo, es aplicar el teorema de isomorfismo a esa situación. ¿Ok? Eso es lo que vamos a ver el día de mañana. Por lo pronto, estudien esta parte que son los automorfismos, los automorfismos interiores y de hecho visualizar el panorama de las permutaciones, los automorfismos interiores y nada más. Y mañana seguimos con esto que acabo de enunciar. ¿Ok? ¿Preguntas? No, profe, todo está claro. Muy bien, entonces nos vemos mañana a la misma hora. Y que estén Hasta bien. luego, profesor. Hasta luego.